Caracol 6 AM el reporte Coronel. Pues el reporte Coronel tiene hoy una historia que va a impactar a la opinión pública. Un ministro del gobierno espiado por el propio gobierno. Daniel, primero que todo, gracias por seguir acompañando estas aventuras. Un placer tenerlo con nosotros. El gusto es mío, Julio. Buenos días. Este es el reporte Coronel de hoy. Les ruego atención a esta noticia. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, tiene pruebas de que viene siendo espiado y que el acecho a sus comunicaciones fue ordenado por miembros del gobierno del que hace parte. La denuncia es supremamente grave. Desde la época de los seguimientos ilegales del DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno Uribe, no existía evidencia de rastreo a altos funcionarios del Estado. Una compañía internacional especializada en investigación forense encontró que el teléfono celular del ahora ministro de Justicia encargado fue infectado con el programa espía Pegasus desde agosto del año pasado. Los peritos establecieron la hora exacta en la que el celular de Idárraga fue contaminado con el software de espionaje. Sucedió el viernes 1 de noviembre de 2025 a las 2 de la tarde y 32 minutos. 15 segundos después ya le habían inyectado al iPhone una librería maliciosa. De acuerdo con el análisis forense, al menos 2.3 gigabytes de información han sido extraídos del teléfono del hoy ministro de Justicia. El micrófono del teléfono fue activado desde ese momento 134 veces de manera remota. Es decir, quien lo espiaba pudo oír y grabar en tiempo real las conversaciones y reuniones del alto funcionario. Hay indicios de que la cámara también pudo ser activada, pero los forenses no tienen plena certeza acerca de que lo hayan seguido con video. Del audio, en cambio, no tienen dudas. Hubo más de 8.000 mensajes de texto que fueron vistos a través del programa malicioso. Ustedes pueden ver el informe forense desde este momento en la página de Caracol y la W. El teléfono espiado tiene instaladas numerosas aplicaciones cifradas de mensajería instantánea como Signal, Telegram y Line. Todas fueron decodificadas y leídas de acuerdo con la experticia forense. Ningún mensaje estaba protegido, desde sus comunicaciones con el presidente Petro hasta las estrictamente personales. Quien espiaba simplemente tenía una copia espejo del aparato y recibía la información en tiempo real. Para la época en la que empezó el espionaje, en agosto del año pasado, Andrés Idárraga aún no era ministro. Se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia. Varios casos de corrupción que investigaban tenía que ver con militares, principalmente posibles alianzas de altos oficiales con las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, advertencias a los criminales de operaciones en marcha para que pudieran escapar antes de la llegada de la fuerza pública, desvío de armas, explosivos y municiones desde la industria militar Indumil con posible destino a las disidencias de las FARC y a otros grupos delincuenciales, adquisición de vehículos blindados para el ejército y apropiación de fondos reservados de inteligencia y contrainteligencia. Como es apenas lógico, el entonces secretario de Transparencia venía investigando estos temas con fuentes militares. Y aquí surge una coincidencia tan reveladora como inquietante. El 11 de noviembre de 2025, coincidiendo con el avance de esas investigaciones contra los militares y con el espionaje en contra de Andrés Idárraga usando Pegasus, se impartió una orden de trabajo, una misión de trabajo desde el CACIM, el Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar. Les pido que presten atención a lo que dice la orden escrita que tengo en mis manos y que ustedes pueden ver desde este momento en la página de Caracol. Comillas. Considerando a miembros activos y retirados del Ejército Nacional como amenaza interna, conforman y emplean mecanismos para filtrar información reservada de la fuerza de manera clandestina
al actual secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Cierro comillas. Por un lado, el documento señalaba como una amenaza a la institucionalidad revelar eventuales actos de corrupción dentro del ejército, pero además muestra que estaban al tanto de las pesquisas de Idárraga. Más adelante, el mismo documento ordena, abro comillas, identificar posibles miembros activos y retirados de las fuerzas militares frente al mal manejo de información reservada y posible daño a la imagen de altos oficiales. Cierro comillas. El propósito de la misión era establecer las fuentes de la investigación del entonces secretario de Transparencia y hoy ministro de Justicia encargado. Andrés Idárraga es la persona a la que saludamos a esta hora. Buenos días, señor ministro. Muy buenos días, Daniela, todo el equipo de 6AMW de Caracol. Señor ministro Idárraga, ¿cuál fue su primera sospecha? ¿Qué lo llevó a pedir el análisis de su teléfono celular? Venían presentándose situaciones muy extrañas en el aparato celular, tales como que abría mensajes en WhatsApp y luego me aparecían de nuevo como no leídos. Se presentaban fallas constantes en las comunicaciones y sentía que se estaban presentando alteraciones en los archivos que estaba manejando en la nube, tanto de el sistema del teléfono del Apple, pero además de eso, de mis correos electrónicos, me estaban llegando alertas constantes a los correos. E incluso encontré que hubo un momento que habían hasta 4 teléfonos de marca iPhone vinculados a mis cuentas de Gmail, a todas. Mi tarea desde aquel entonces fue empezar a desvincular constantemente estos teléfonos que de manera remota estaban accediendo a mi información personal y, como usted bien lo dijo, de las propias investigaciones que vengo adelantando desde la Secretaría de Transparencia hace al menos 6 meses. Ministro, yo conocí un resumen ejecutivo del trabajo forense, pero usted tiene el informe completo. ¿Qué más revela? Básicamente fue se tomaron el teléfono, se tomaron el software, no fue el hardware, se tomaron el software del teléfono. De manera remota, no fue una infección que hubiera dependido de que alguien de manera física hubiera insertado algo al teléfono, al aparato. No, se tomaron el software, por lo cual podían acceder aún con claves de seguridad, tanto las conversaciones que tenía por Line, por Signal con el presidente de la República, hasta todas las conversaciones con otras plataformas como Telegram, Sanji, por supuesto WhatsApp, que tenía con fuentes de información bastante delicadas. Hay información que solamente el presidente de la República sabe, nadie más. Y estas personas accedieron a eso. Yo creo, es parte de mi hipótesis, y así me lo confirman mis fuentes de información, es que esto estaba en la búsqueda de la creación de una campaña de desprestigio contra el secretario de Transparencia, por cuenta de las denuncias que venía realizando y en particular poniendo de presente al señor presidente de la República a propósito de vínculos ilegales al interior del sector defensa con mafias, así como actos graves de corrupción, desde tráfico de municiones, falta de controles al interior de los batallones como Tolemaida y otras situaciones que incluso podrían constituirse como defraudaciones al Estado en el marco de los procesos de sanidad al interior de las fuerzas militares. ¿Hay indicios de que este espionaje en su contra fue ordenado por miembros del gobierno con el que usted trabaja? El informe de contrainteligencia que está en mi poder y que le facilita a usted, aparece claramente, de manera explícita, diciendo que de acuerdo a la orden del Ministerio de Defensa, se hace la orden de trabajo. Es decir, esto sale de acá. Y es más, tengo identificado a un sargento viceprimero, que quiero saber a órdenes de quién estaba, que fue la persona que, además de eso, buscaba y comandaba a todo el grupo de contrainteligencia del ejército para hacerme los respectivos seguimientos. Estamos hablando del sargento viceprimero Darwin Ramírez. Sargento viceprimero Darwin Ramírez.
Y quiero saber ese señor a órdenes de quién está al interior de la contrainteligencia y del Ministerio de Defensa. Cuando ese señor responda a órdenes de quién estaba, podremos saber quién dio la orden al interior del Ministerio de Defensa para hacer este acto ilegal que viola no solamente mi privacidad, que se metió con mi familia, pero que además conllevó un riesgo muy alto a la vida e integridad de quienes hablan, pero también de mis fuentes de información. Por eso en Colombia es tan peligroso denunciar actos de corrupción, más aún cuando estamos hablando de entidades tan poderosas como las que están y que son propias del sector defensa. Ministro, ¿usted ha hablado con el general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, sobre esta situación? No hablo con él. Él se encuentra en comisión fuera del país y espero que su regreso podamos hablar al respecto. ¿Usted confía en el general Sánchez? No. Quiero saber de su propia boca a quién le respondía ese sargento vice primero que les acabé de mencionar. Y quiero saber además de eso, de dónde los gastos reservados se están utilizando de esta manera. Por eso también le he pedido al señor Contralor General de la República que de manera pronta pueda entrar a revisar esos gastos reservados, porque en ese mismo informe de contrainteligencia hasta aparece plenamente identificado el vehículo que supervisaba a los otros vehículos que rentaban. Utilizaron rentadoras de vehículos para hacer todos los operativos de seguimiento a mí y a 4 fuentes más de información. Ministro, usted nos acaba de decir que no tiene confianza en el general retirado Pedro Sánchez, ministro de la Defensa. Le quiero preguntar esto con toda claridad. ¿Usted sospecha que hay compañeros suyos de gabinete que están detrás de esta operación de espionaje? En principio no, porque el informe de contrainteligencia dice que es una orden desde el Ministerio de Defensa, de allí mi desconfianza en el señor ministro de Defensa. Y es algo que personalmente tendremos que aclarar y él tendrá que demostrar que esto no es como se está planteando en ese informe de contrainteligencia. Pero adicionalmente confío y espero que personas también del gobierno, no del gabinete, pero altos directivos, como puede ser un Augusto Rodríguez, no esté también vinculado a ese tipo de tramas. ¿Usted piensa que el doctor Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, podría estar vinculado con este espionaje a usted? Sé que viene hablando muy mal a mis espaldas. ¿Por qué razón? Las desconozco. Porque las propias fuentes de información, hasta las grabaciones las tengo. Y espero que él no esté vinculado a este tipo de operaciones ilegales. Usted dice que tiene grabaciones de Augusto Rodríguez hablando mal de usted. ¿Esas grabaciones son efectuadas legalmente o ustedes se espían los unos a los otros en el gobierno? No, gente que se me acerca y me dice, mire lo que está diciendo esta persona o esta otra, y me presenta eso. Yo no tengo las capacidades para llegar a hacer eso, que sí me hicieron a mí. Bueno, digamos, las divisiones al interior del gobierno salieron a flote en el famoso Consejo de Ministros de febrero del presidente Gustavo Petro, pero pues ahora estamos pasando a unos hechos aún más grandes, que es espionaje al interior del propio gobierno. ¿Qué le dijo el presidente Gustavo Petro cuando usted lo informó acerca de este grave hallazgo? Eso es algo que en el último Consejo de Ministros televisado, en el penúltimo, el presidente informó que se había metido la contrainteligencia conmigo. Y eso es un tema pendiente que está en manos y en consideración del señor presidente de la República para analizar y develar a fondo qué pasó con esta situación. Porque fíjese que hay algo que no tiene sentido, y es que como por presuntamente buscar mitigar un riesgo reputacional le ponen a un alto funcionario del gobierno la contrainteligencia, disponen de vehículos, disponen de personal acá al frente de un cabo que estaba al frente de los seguimientos. Pero además de eso, ¿y qué tienen que ver mis hijas con esto? ¿Para que mis hijas se sienten con fuentes de información? ¿Tuvieron que llegar hasta allá? O sea, esto no es una investigación para mitigar riesgos reputacionales según ese informe de contrainteligencia. Esto es una persecución de corruptos que temen que logremos llegar al fondo sobre años y años de corrupción
y de conspiración contra algunos sectores al interior de la sociedad y en ese momento del gobierno. Y ahí está la prueba. Esto no es una hipótesis, no es un chisme, ahí está el documento de contrainteligencia que explícitamente lo dice. Pero además de eso, tengo el informe que duró al menos un mes en laboratorio. Todavía mi teléfono está en laboratorio, donde puedo certificar con una firma americana y una firma colombiana que efectivamente lo que estoy afirmando tiene todo el rigor técnico para sustentarlo ante cualquier autoridad judicial. Pues muchísimas gracias al señor ministro de Justicia, Andrés Zidárraga. Ustedes lo han oído, hay espionaje a sus comunicaciones y él sospecha de miembros del propio gobierno como responsables de esto. Pues, digamos, por encima de cualquier duda está una orden emanada dentro del Ministerio de Defensa y ejecutada por el Comando de Contrainteligencia Militar. El software espía Pegasus, diseñado en Israel, llegó a Colombia durante el gobierno del presidente Iván Duque y fue pagado en efectivo con fondos de Estados Unidos. Después de que se supo esto último, es decir, que el pago se efectuó por parte del gobierno estadounidense, las investigaciones se detuvieron, como si la financiación de agencias americanas lavara en agua lustral las labores de espionaje. Lo que acabamos de conocer, por declaración del ministro de Justicia, demuestra que Pegasus sigue vivo y actuando en Colombia. Algo aún más grave es que se está usando no para perseguir la criminalidad, sino para proteger a sus aliados. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.